Pues precisamente en celebración o en apoyo de lo que representa el día de mañana, presenté junto con compañeras senadoras de Movimiento Ciudadano y otros senadores que suscribieron la iniciativa. El 25 de noviembre de cada año, como todos sabemos, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. Fecha representativa que se constituye como un recordatorio del amplio camino por recorrer y la intensa labor que debemos realizar en aras de alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las mujeres. Referirnos a la violencia contra las mujeres es hablar de una violencia de raíz estructural que ha sido ejercida contra las mujeres a lo largo de la historia, por lo cual la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y de violación de derechos humanos. Vemos entonces que la violencia contra la mujer adopta muchas formas, entre ellas la violencia sexual, siendo esta expresión una de las mayormente sufridas por las mujeres en diversas partes del mundo y en distintos ámbitos del índole familiar, laboral y social. En relación con el tema, la Corte Internacional de Derechos Humanos se ha pronunciado en distintas ocasiones al analizar casos en donde el uso de la violencia sexual fue el arma para castigar, intimidar, coercionar, humillar y degradar a las mujeres víctimas. En ese sentido, el Estado mexicano ha sido sentenciado en 4 ocasiones respecto a casos que versan sobre la violencia cometida contra niñas y mujeres. La más reciente es la sentencia del caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, por violencia física y psicológica, incluyendo violencia sexual. En estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado un elemento muy importante al definir la violencia sexual como forma de tortura. Lo anterior al considerar que la violencia sexual es una práctica represiva para ejercer el poder y control sobre las mujeres, destacando que estas prácticas provoquen un grave sufrimiento a las víctimas, siendo humilladas, castigadas y sentado precedentes a nivel internacional para establecer el término tortura sexual. En México, la violencia sexual se considera como un delito en donde se trastoca la dignidad, libertad e integridad sexual de las personas. Lo anterior significa que cuando se vulnera este derecho, se coarta inexorablemente el derecho de la víctima a elegir, rechazar, aceptar o autodeterminar su comportamiento sexual y se le niega la posibilidad de disponer de su cuerpo y sexualidad libremente. En ese sentido, es claro que cuando nos referimos a la tortura sexual, hablamos de una postura jurídica más amplia y garantista que la de la comisión de un acto de violencia sexual aislado y particular, donde los fines son diferentes y que no tienen que ver con la configuración jurídica que se da la de la violación, sino con una relación teleológica que se establece por parte de los autores para conseguir otros propósitos diversos a los sexuales. Vemos entonces que la violación sexual, al igual que la tortura, son actos de poder, violencia y discriminación por motivos de género y persiguen, entre otros fines, los de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Sin embargo, existen ambas conductas diferencias importantes, ya que para calificar la violencia sexual como tortura debe atenderse a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso. En México no existe una norma específica que tipifique y sancione la tortura sexual. Por ello, es de necesidad demostrar el delito en sus justas proporciones con el carácter que se merece. Es urgente garantizar a las mujeres víctimas de tortura sexual la posibilidad de que el delito que se cometió en su contra se investigará y se juzgará. El que la persona víctima pueda acceder a la justicia implica de poner ante el sistema una esperanza de comprensión que finalmente debe deparar en un proceso reparador del daño y el sufrimiento, frente a la cual la justicia es un elemento fundamental que envía un mensaje transformador en una sociedad democrática. En ese sentido, afirmo que una correcta imputación de los delitos no es una opción, sino un deber del Estado en cumplimiento de su obligación de garantizar la justicia y erradicar la impunidad en este país. Para poner fin a todos los actos de violencia contra las mujeres es preciso utilizar de manera sistemática y eficaz la base de conocimientos e instrumentos para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer elaborados durante el último decenio. Ello exige que en los más altos niveles de dirección del Estado exista una clara voluntad política y un compromiso declarado, visible e inquebrantable para trabajar en todas estas tareas. Por lo anterior es que sometí a la consideración del Senado una iniciativa que propone la reforma a la fracción primera
y la adición de una fracción cuarta, ambas en el artículo 24, y que reforma la fracción quinta del artículo 27 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para tipificar el delito de tortura sexual. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Ortiz. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios